Secuestro virtual, terror psicológico. Esa noche yo venía solo, cabina cerrada, radio bajito para no dormirme, el motor parejo como si respirara conmigo. Iba cuidando el consumo, cuidando la línea, cuidando el tiempo. Era un tramo que ya me sabía de memoria, de esos que te dan confianza, y justo ahí es donde te agarran. El celular vibró en el portavasos, número desconocido. Normalmente no contesto. En carretera, número desconocido casi siempre es problema, pero en la pantalla se quedó un segundo y mi cabeza hizo eso que hace sola. ¿Y si es algo de la casa? Bueno, y de inmediato escuché un llanto, pero no un llanto cualquiera. Era un grito cortado, desesperado, como cuando alguien intenta respirar y no puede. Y encima, una voz de mujer joven, temblando, gritando, «¡Papá!», como si se le estuviera rompiendo la garganta. «¡Papá! ¡Papá, ayúdame! Me subieron a una camioneta. No sé dónde estoy». Se me fue el aire, literal. Sentí como si me hubieran puesto un peso en el pecho. Lo primero que me salió fue el nombre de mi hija, sin pensarlo, como una punzada. «Mija, ¿dónde estás? ¿Qué te hicieron? Dime dónde estás». Y antes de que esa voz respondiera, entró otra encima. Una voz de hombre, seca, sin emoción, de esas que no gritan porque no lo necesitan. «Escúchame bien, tenemos a tu hija. No hagas bulla, no cuelgues. Si cuelgas, la lastimamos». Yo apreté el volante tan duro que me dolieron las muñecas. El camión siguió derecho, pero yo ya no estaba manejando normal. Yo iba como por inercia. Sentía las manos frías, sudadas a la vez. La boca se me secó. «¿Quién eres? ¿Qué quieren? Dame a mi hija. Ya te dije lo que queremos. Vas a hacer exactamente lo que te digo o te la devolvemos en pedazos. Oríllate más adelante. Kilómetro 40. Dejas el camión con las llaves puestas y te bajas. Caminas hacia el monte. No mires para atrás, no llames a nadie, no te pongas creativo». Mientras él hablaba, yo escuchaba de fondo sonidos raros, como motor, como puertas, como gente hablando bajito, y la voz llorando otra vez, como si la estuvieran sacudiendo. «Papá, por favor, me duele el brazo, ayúdame». Eso fue lo que me partió, porque ahí es donde tu cerebro deja de pensar. Ahí tú no analizas si es real o no, tú solo quieres que pare. El tipo siguió hablando, tranquilo, como si estuviera dando direcciones para llegar a un colmado. «Tú traes un camión caro, traes carga, eso no sirve. Si haces lo que te digo, tu hija vive. Si te pones bruto, tú mismo la matas. ¿Entendiste?» Yo quería preguntar cosas, pedir prueba, escucharla más, pero la voz me cortaba, me empujaba, me marcaba el ritmo. Y lo peor, me daba miedo quedarme callado. Sentía que si decía una palabra mal, se acababa todo. Sí, está bien, pero por favor, no le hagan nada, te lo juro, yo hago lo que digas». «Así me gusta, sigue derecho y no te hagas el héroe. Aquí no hay héroes». En carretera uno piensa que el peligro es físico, un asalto, una piedra, una moto que se te atraviesa, pero esto era otra cosa. Era dentro de la cabeza, era como si alguien se metiera por el oído y te agarrara del corazón. Empecé a buscar con la vista el lugar donde me pedían orillarme, y ahí viene la parte más fea, la que me da vergüenza contar. Yo mismo empecé a ver señales donde no había. Un poste parecía una sombra vigilando. Un carro atrás me parecía ellos. Cada luz en el espejo era una amenaza. Yo estaba solo, pero mi mente ya estaba llena. «Ya casi, baja la velocidad, pegado a la derecha», dijo la voz. Yo obedecí. En el tablero, el tacómetro subía y bajaba como si también estuviera nervioso. El motor rugía y a mí me temblaban los dientes. «Oye, ¿pero dónde está ella? ¿La están golpeando?», pregunté, y mi propia voz me sonó chiquita. «Cállate y maneja, no estás en posición de preguntar».
La voz de mi hija volvió, más bajita, como si estuviera cansada. «Papá, tengo miedo». Y yo sentí que me iba a desmayar sentado. Me ardieron los ojos. En ese momento, yo no era chofer ni hombre ni nada. Era un papá con el mundo en la mano y alguien se lo estaba aplastando. Llegué al punto, kilómetro 40, un tramo solo, oscuro, con monte a los lados. No había gasolinera, no había casas, solo carretera y silencio. «Ahí, oríllate ahora», ordenó. Puse direccional como un tonto, como si alguien me estuviera cuidando la cortesía. Me fui pegando despacio, sintiendo el borde del asfalto. Paré. El camión vibró un segundo y se quedó en ralentí. «Apaga el motor, deja las llaves puestas, baja despacio, sin show». El corazón me latía tan duro que sentía que se me movía la camisa. Apagué. Mis manos no coordinaban. Las llaves temblaron al soltarlas. Abrí la puerta de la cabina y me pegó el aire de afuera, húmedo, frío, como una bofetada. «Ahora camina hacia el monte, aléjate, no mires, cuenta hasta 100. Yo bajé, piso de tierra, un paso, 2 pasos, y cada paso me dolía, como si estuviera caminando fuera de mi vida. Miré el camión una última vez y me dieron ganas de llorar, pero no por el camión, por lo que representaba. Era lo único grande que yo podía perder esa noche, y aún así no me importaba. «No te voltees», me recordó la voz. «Si te volteas, la matamos». Caminé hacia el monte. La oscuridad se tragaba todo. Las ramas me raspaban los brazos. El olor a tierra mojada, los grillos y esa llamada pegada al oído, como un cuchillo. Más adentro, sigue caminando. Yo ya no veía la carretera, ya no veía el camión, solo escuchaba mi respiración y la voz esa. En ese punto mi mente empezó a hacer cosas raras, pensamientos rapiditos, como flashes. ¿Y si la están grabando? ¿Y si es un vecino? ¿Y si mi hija sí está...? No me daba tiempo de nada. Cada duda me duraba medio segundo y se ahogaba en el pánico. «Listo, quédate ahí», dijo. Me quedé quieto, con el celular pegado a la oreja, parado entre matorrales, sintiendo el sudor frío en la espalda. No se oía nada más, ni carros, ni pasos, nada. «Ahora no cuelgues, vamos a confirmar», dijo el hombre. Y se hizo un silencio, largo, de esos que te rompen. Yo escuchaba mi propia sangre en los oídos. Miré el celular como si fuera a explotar. «Mija», susurré, «¿estás ahí?». No respondió. Nada. Yo tragué saliva. Sentí una náusea, como si me hubiera tragado una piedra. Oye, dime algo». Ya estaba al borde de gritar. La voz del hombre volvió, más fría todavía. «Ya hiciste lo que tenías que hacer, quédate ahí. No regreses hasta que te digamos». En ese segundo, en medio del monte, entendí algo horrible. Yo estaba completamente a merced de un teléfono. Ni siquiera veía a nadie. No sabía si había alguien. Y aún así, yo estaba obedeciendo como un muñeco. Pasaron minutos, yo no sé cuántos. El tiempo ahí se vuelve una masa rara. Escuchaba un carro pasar lejos y mi cuerpo se tensaba. Me imaginaba la camioneta llevándose a mi hija o llegando por mí. Todo era imaginación, pero se sentía real. En la oscuridad, tu mente te traiciona fácil. De pronto, la llamada se cortó. Así, de golpe. Me quedé viendo el celular como si me hubieran apagado el mundo. Me dio un mareo. Lo primero que hice fue marcar a mi esposa, con manos torpes, con respiración cortada. Tono. «Bueno», dijo ella, normal, como si nada. Yo casi no pude hablar. «Chequea a la niña. Ahora, dime que está ahí», le grité, y mi voz salió rota. ¿Qué? ¿Qué te pasa?
Mi esposa se asustó. ¿De qué hablas? La niña, dime dónde está. Hubo silencio un segundo y escuché a mi esposa caminar rápido. Está aquí, está durmiendo. ¿Qué te pasa?, dijo, y se le notó la confusión. Mañana tiene escuela. ¿Por qué preguntas eso así? Yo me quedé mudo. Sentí que la sangre me bajó a los pies, como si me hubieran vaciado. ¿Está contigo? ¿De verdad? Dámela, dámela. Y escuché la voz real de mi hija, soñolienta, molesta. ¿Qué pasó, papi?, dijo. Estoy dormida. Ahí me vine abajo. Me senté en el suelo del monte. Literal, me dejé caer. Me temblaba todo. Sentía ganas de vomitar. Me empezó a dar una rabia, una vergüenza, un alivio. Todo junto. Mi amor, perdón. Yo no podía ni respirar bien. Te quiero. Quédate ahí con tu mamá. Colgué y me quedé mirando la oscuridad, como si me fueran a salir los tipos de los árboles. Y entonces me cayó la realidad, completa, como un ladrillazo. El camión, la carga, todo. Lo dejé ahí, regalado, por una voz. Regresé a la orilla corriendo, raspándome, tropezándome, y cuando llegué, ya no estaba. Ni el camión, ni las luces, ni nada. Solo el borde del asfalto vacío, como si nunca hubiera pasado. Esa madrugada llamé a la empresa, a la policía, a quien pude. Y sí, llegan, te toman datos, te hacen preguntas, pero tú por dentro estás hecho polvo, porque no fue un asalto con pistola, fue peor, fue una manipulación. Te hicieron mover solo, te hicieron entregar tu vida con tus propias manos. Después me explicaron, secuestro virtual, una grabación, un guión, gente que sabe exactamente qué decir para que se te apague el cerebro. A veces consiguen información de redes, a veces de filtraciones, a veces por pura suerte. Solo necesitan que tú creas un minuto. Con un minuto les basta. Lo más duro no fue perder el camión, ni la bronca con la empresa, ni la deuda. Lo más duro fue aceptar que yo, que me creo vivo, que me creo curtido, caí como un niño. Y no por tonto, por humano. Desde entonces, cuando suena un número desconocido en carretera, me da un vuelco el estómago, todavía. Y si esto te sirve de algo, quédate con esta advertencia, porque ojalá alguien me la hubiera dicho a mí antes. En una llamada así, tu enemigo no es la voz, es el pánico. Ellos no te ganan por fuerza, te ganan por urgencia. Te apuran para que no pienses, te amenazan para que no verifiques. Y cuando tú obedeces sin comprobar, ya perdiste. Si algún día te pasa, por más que te duela, por más que te tiemble el alma, corta el impulso, respira, verifica con alguien de confianza por otro medio. Llama a tu familia a su número real. Si te dicen no cuelgues, ese es el truco. Si te dicen no llames a nadie, ese es el truco. La vida real no funciona como ellos te la pintan. Porque en la carretera hay asaltos, sí, pero hay un terror peor, el que te meten en la cabeza, y cuando te lo meten bien, ni siquiera necesitan bajarse de la camioneta, tú solito les entregas todo. Montachoques, la extorsión. Yo iba en camión, cargado, no como para ir arrastrándome, pero sí con ese peso que te recuerda que frenar no es una opción mágica. El camión no se detiene porque tú quieras. Y por eso mismo yo siempre manejo con mi distancia, con ese espacio que uno se gana a puro susto y experiencia. El tráfico estaba raro, fluido, pero tenso. Carros metiéndose por cualquier hueco, motos pasando donde no caben, y uno con el ojo clavado en los espejos como si fueran parte del cuerpo. En esas lo veo. Un carro de lujo viejo, de esos que todavía se ven caros, aunque estén matados,
pintura cansada, vidrios oscuros. Se me pega por el lado y, sin poner direccional ni nada, se me mete delante como si yo no existiera. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué te pasa? Se me salió, solo, sin pensar. Me comí el coraje, porque en carretera discutir con el aire no sirve. Le bajé un poco, dejé espacio, respiré. Tranquilo, que se vaya. Pero el tipo no se iba, se quedó ahí delante, como provocando. Y entonces lo hizo, frenó en seco. No fue un frenadito de «ay, vi un bache», fue un frenazo violento, absurdo, como si se le hubiera atravesado una pared invisible. Yo vi cómo el carro se hundió de frente y cómo las luces rojas me gritaron en la cara. En mi cabeza, en ese segundo, pasó una frase fría: «No llego». Pisoteé el freno con todo, sentí el remolque empujando, sentí el camión vibrar como un animal pesado tratando de pararse. Pero no hay milagros. El golpe sonó como si hubieran reventado un gabinete de metal con un martillo gigante. Un crunch seco, seguido por el temblor del volante y ese silencio breve que viene después de lo inevitable. La cajuela del carro desapareció. Literal. Donde había maletero, quedó un hueco doblado y plástico colgando. Por un segundo me quedé ahí, mirando fijo, como bobo, esperando que mi cerebro procesara. El pecho me subía y me bajaba rápido. Me ardían las manos del esfuerzo del frenazo, y lo primero que pensé no fue seguro, ni policía. Fue: me jodí. Porque tú sabes cómo es. Accidente problema, aunque no sea tu culpa. Y en ese periférico, con gente tocando bocina y pasando al lado, lo último que uno quiere es un lío. Iba a agarrar el teléfono para llamar al seguro cuando vi que las puertas del carro se abrieron casi al mismo tiempo, como si eso estuviera ensayado. Bajaron 4 tipos, no personas preocupadas, tipos, de esos que caminan con los hombros para adelante, con la cara puesta en bronca desde antes. Uno venía con un bate, otro con un tubo. El tercero tenía algo en la mano que brilló un segundo. No me dio tiempo ni de pensar qué era, y el cuarto, el que parecía mandar, venía directo a mi puerta, sin mirar el daño, sin mirar nada, como si el choque fuera solo la excusa para llegar a mí. Y ahí me cayó la sensación, esa que no se explica bien, como cuando el cuerpo te avisa antes que la cabeza: esto no es un accidente. El líder le dio un golpe a la puerta de la cabina con los nudillos, duro, como si yo fuera un perro adentro. «Bájate, bájate ahora mismo», gritó. «Mira lo que hiciste, animal». Yo ni siquiera abrí la boca. Me quedé con las manos en el volante y el seguro puesto, el vidrio arriba. Me salió un pensamiento rápido: no abras, no negocies, no te bajes. Pero al mismo tiempo veía el bate y el tubo, y una parte de mí decía: si no te bajas, te revientan aquí mismo. Otro le metió un batazo al espejo lateral. Sonó a vidrio estallando. El espejo se fue para atrás como si hubiera sido de cartón. «Tú te crees muy vivo», gritó otro, pegándole al costado de la cabina con el tubo. Yo miré alrededor buscando ayuda, un policía, una patrulla, cualquier cosa. Nada. Carros pasando, gente mirando con la boca apretada, algunos grabando con el celular desde la seguridad de sus ventanas cerradas. Nadie se bajaba. Nadie decía nada. Y esa parte es la que más te da miedo. Darte cuenta de que estás rodeado y solo. El líder se pegó al vidrio y me habló como hablan los que ya decidieron por ti. «Óyeme bien. Tú me vas a pagar ahora mismo, 50,000, aquí, ya, o te sacamos a la mala y te dejamos tirado». Yo lo miré sin parpadear, tratando de mantener la cara firme, aunque por dentro me temblaba todo. Sentía la lengua seca, un sudor frío bajándome por la espalda, y la mente corriendo en círculos. ¿Qué hago? ¿Llamo? ¿Me oyen? ¿Me rompen el vidrio?
¿Y si tienen arma? ¿Y si detrás hay otro carro cerrándome? Miré el retrovisor interior y vi algo que me terminó de helar. Una camioneta oscura se había quedado justo atrás, pegada, como tapándome. No era coincidencia, era parte del cuadro. Un cierre, un "aquí te quedas". Yo levanté el teléfono despacito, sin movimientos bruscos, y lo puse donde ellos lo vieran. «Mira, yo voy a llamar», dije, con voz que me salió más baja de lo que quería. «Para el seguro, para tránsito, para que se arregle como debe ser». El líder soltó una risa corta, como de burla. «¿Seguro?», se pegó más. «Aquí no hay seguro, mi rey. Aquí hay arreglo. Tú no quieres problemas, ¿verdad? Pues suelta». Uno de atrás gritó: «Bájalo del camión, jefe, a la fuerza». Y ahí sí sentí el pánico real, el que te aprieta el estómago y te deja el oído zumbando. Porque tú entiendes que ya no es «te hablo duro», es «te vamos a sacar». Yo apreté el celular y marqué como pude. No sé ni cómo mis dedos dieron con el número, pero lo hice. Y mientras sonaba, yo me quedé mirando a ese tipo a los ojos, sin retarlo, pero sin darles el gusto de verme suplicar. «¿A quién tú llamas?», me gritó el líder. «A la policía», dije, simple, seco. No sé si fue la palabra, o el tono, o el hecho de verme marcando, pero el ambiente cambió un poquito, como cuando el perro que ladra duda un segundo. Aún así, otro le dio un tubazo a la puerta, y el sonido retumbó en mi costilla. La llamada entró, y yo hablé rápido, con esa urgencia que uno no sabe de dónde la saca. «Estoy en el periférico, tal kilómetro. Me provocaron un choque. Hay 4 tipos con bates y tubos tratando de bajarme del camión. Por favor». Mientras hablaba, yo miraba por los espejos rotos, por los huecos, por donde podía. Vi gente con cara de «esto no es conmigo». Vi un carro que bajó la velocidad y luego se fue. Vi una señora en un asiento trasero mirando con ojos grandes. Vi un motorista que se paró un segundo y se echó para atrás. El líder se desesperó. Empezó a dar vueltas como fiera, hablando con los otros. «No, no, no. Dile que cuelgue. Rompe el vidrio». Uno se acercó al parabrisas con el bate, y yo sentí que si lo rompía me iban a sacar como fuera. Y aquí viene lo feo, lo que nadie te dice. En ese momento, por la cabeza te pasan 2 opciones horribles. O te bajas y te revientan, o te mueves. Pero moverte en un camión, rodeado de gente, con un tipo delante, con otros al lado, es una decisión que te marca. Porque si atropellas a alguien, aunque sea para huir, ya no eres víctima nada más. Ya eres el que mató a alguien. Y ellos cuentan con eso, con que te paralices. Yo no aceleré a lo loco, no. Hice lo único que se me ocurrió que no fuera suicida. Encendí las intermitentes, pegué la bocina larga, sostenida, esa bocina de camión que retumba y hace que todo el mundo mire aunque no quiera. Y empecé a soltar el freno, milímetro por milímetro, como empujando aire, como diciendo: «Me voy a mover, no me obligues». El camión avanzó un poquito y el líder dio un brinco hacia atrás, sorprendido. «Este cabrón se quiere ir», gritó. La camioneta de atrás se pegó más, intentando encerrarme. Y ahí, con la bocina sonando, vi algo que me dio una chispa de esperanza. Más adelante, como a 100 metros, había un punto de control improvisado. No un cuartel, pero sí 2 agentes de tránsito con conos, parados en un lado, mirando el flujo. Yo no sé si ellos me veían, si entendían, si era suerte o Dios o lo que sea, pero fue lo primero humano que vi en todo ese caos. Y me aferré a eso como se agarra uno a una baranda en una escalera oscura. Seguí avanzando lento, sin soltar la bocina. El líder me insultaba, me golpeaba la puerta, pero ya no estaba tan cómodo, porque cuando un camión se mueve, aunque sea despacio, el juego cambia. Ya no es «yo te tengo parado», ahora es «si me pongo delante, me aplasta».
Los otros empezaron a retroceder un poco, no por miedo a mí, sino por miedo a quedar debajo de algo que pesa toneladas. Yo lo vi clarito. Esa valentía tiene límites cuando la física entra al cuarto. Cuando estuve lo suficientemente cerca de los agentes, bajé el vidrio apenas un dedo y grité: ¡Ayuda! ¡Me están extorsionando! ¡Me provocaron el choque! Uno de los agentes levantó la mano, como señal de alto, y empezó a caminar hacia nosotros. En ese mismo instante, los 4 tipos hicieron algo que te confirma todo. Se dispersaron, como cucarachas cuando prendes la luz. Uno se montó en el carro destrozado, otro corrió hacia la camioneta de atrás. El líder se quedó 2 segundos mirando, como calculando si todavía podía sacar algo, y al final escupió al piso y se fue. El agente llegó y miró la escena. El carro hecho pedazos, mi espejo roto, mi cara pálida. Me preguntó si estaba bien. Yo quise responder normal, pero me salió un hilo de voz. Sí, pero eso fue a propósito. Ahí, ya con alguien oficial al lado, fue que me temblaron las piernas. No antes, no durante, después, como si el cuerpo, por fin, se permitiera soltar. Esa noche, cuando por fin llegué a donde iba, me quedé sentado en la cabina con el motor apagado, mirando la oscuridad del parabrisas como si ahí todavía estuviera el bate. Me di cuenta de algo que me dejó frío. En pleno día, en una vía llena de gente, te pueden encerrar, golpearte y amenazarte, y el mundo sigue pasando al lado. Desde ese día, yo no cuento esa historia para asustar por asustar. La cuento como advertencia, porque esto no es leyenda urbana ni cuento de camionero. Hay bandas que viven de eso, de provocarte, de meterte el miedo, de ponerte a escoger entre tu vida y tu dignidad, entre huir y volverte culpable. Si manejas, sea carro o camión, recuerda esto: distancia siempre, cámara si puedes, puertas cerradas, y si sientes que algo está raro, no lo ignores. Y lo más importante, no te bajes a arreglar nada en medio de la vía cuando el ambiente no cuadra. Si el accidente parece actuado, si la gente baja demasiado agresiva, si no quieren seguro ni policía, ya tú sabes lo que es. Y ojalá nunca lo sepas como yo lo supe, con la puerta retumbando, la bocina tragándose el aire y esa idea horrible en la cabeza de que, por un choque tonto, te pueden cambiar la vida en segundos. Cólico nefrítico, piedras en el riñón. A Gabo le pasó un mediodía cualquiera, de esos que parecen iguales. Sol duro, asfalto brillando como si estuviera mojado, y el aire caliente entrando por la rendija de la ventana como un secador de pelo. Iba cargado, de verdad cargado. 40 toneladas que no perdonan un error. Y él, como muchos, venía aguantando el cuerpo a fuerza de costumbre. 5 bebidas energéticas en el día. La quinta todavía estaba fría cuando le dio el primer sorbo. Agua, nada. Después paro y compro, se dijo desde la mañana, pero ese después en la carretera a veces se vuelve un chiste. En la cabina olía a plástico calentado por el sol y a café viejo. El tablero vibraba con ese zumbido constante que te adormece si te descuidas. El tráiler iba firme, a buen ritmo, y Gabo se sentía bien. O eso creía, porque el cuerpo también sabe mentir cuando uno lo malacostumbra. El primer aviso fue una punzadita, chiquita, como cuando te das un golpe y no le pones atención. ¿Qué fue eso?, murmuró, acomodándose en el asiento. Se tocó la espalda baja por encima de la camisa. Nada. Siguió manejando. Cambió de carril, miró espejos, volvió a su línea. Normal. Pero al minuto, volvió. Un tirón raro, como calambre profundo, pegado al lado derecho. Gabo frunció el ceño y se rió sin ganas. Bah, me senté mal. Subió el volumen de la radio para no pensar. Y ahí está el problema. En la carretera uno aprende a tapar todo: el cansancio, el hambre,
el sueño y también el dolor. Aguanta, aguanta, como si el cuerpo fuera una máquina. No pasaron ni 5 minutos cuando el dolor dejó de ser una molestia y se convirtió en otra cosa. Algo que no se explica con «me duele tantito». Fue un golpe seco por dentro, como si alguien le hubiera enterrado algo caliente en la cintura y lo hubiera jalado hacia adelante. Gabo soltó un «ay» fuerte, de esos que salen sin permiso. Instintivamente apretó el volante con las 2 manos y pegó el codo al cuerpo. No, ¿qué diablo? La vista se le nubló un segundo. No porque se fuera a dormir, no. Era como si el dolor le apagara la cabeza. El corazón le empezó a golpear en la garganta. Y el sudor, pero sudor frío, de ese que no tiene nada que ver con el calor del mediodía. Lo peor fue lo rápido. En cuestión de segundos pasó de «me siento raro» a «me estoy muriendo aquí mismo». La punzada se volvió una ola, y luego otra, y luego ya no hubo olas. Fue un dolor fijo, brutal, como si le estuvieran retorciendo algo por dentro. «¡Ah!», gritó, y el grito le salió quebrado. Se dobló sobre el volante sin querer. Su cuerpo buscó la posición de protección, como cuando te dan un golpe en el estómago, pero aquí no había cómo. Tenía que seguir viendo la carretera, tenía que mantener la línea, tenía que mover 40 toneladas. Y ahí es donde se vuelve terror, porque el tráiler no entiende que te está dando un ataque. El tráiler sigue, la carga empuja, la inercia manda. Gabo intentó levantar el pie del acelerador, y no pudo. No es que el pie estuviera pegado, es que el cuerpo se le quedó tieso. El dolor le apretaba la espalda y el abdomen como una trampa, un espasmo que lo dejó a medias, como un muñeco mal doblado. Se le salieron lágrimas, pero no de tristeza, esas lágrimas que salen solas cuando el cuerpo entra en pánico. No, cálmate, viejo. Quiso respirar hondo, pero la respiración le salía corta, como si el pecho no le cupiera aire. Y en ese forcejeo absurdo entre «tengo que manejar» y «me estoy partiendo por dentro», le dieron náuseas. Se tapó la boca con la mano derecha sin soltar el volante del todo. Mala idea. La bilis le subió como fuego. Le dio una arcada que le sacudió la espalda y ahí el dolor le reventó todavía más. «¡Oh, no!», vomitó. Así, sin aviso, en plena autopista. Parte en la camisa, parte en el tablero. El olor ácido llenó la cabina al instante, y con el vómito vino algo peor, un mareo raro, como si el mundo se inclinara. La línea blanca del carril se le movió, o él se movió. No sabía, solo sintió el tráiler ladearse un poquito. En el espejo lateral vio cómo la caja se le iba de costado, apenas, pero con una carga así, apenas es demasiado. Delante, una curva suave, a la derecha, una pick-up, más allá, un autobús, y el tráiler, con él medio ciego, sudando, con un dolor que lo hacía querer salirse de su propia piel. Intentó orillarse, eso se lo han repetido 1000 veces. Si te sientes mal, te orillas. Sí, pero nadie te dice cómo te orillas cuando el cuerpo te deja en modo supervivencia y la pierna no responde como debe. Apretó la mandíbula hasta que le dolió la cara. Giró un poquito el volante buscando el acotamiento. Y entonces el dolor le lanzó otra puñalada, más fuerte, como si algo adentro quisiera romperse. Gabo soltó el aire y se quedó sin voz. En ese instante, la vista se le fue a negro por un segundo nada más. Pero a 90 kilómetros por hora, un segundo es una eternidad. El tráiler se fue hacia la línea que divide carriles. Un claxon tronó a su izquierda, largo, furioso. Gabo abrió los ojos como quien despierta de golpe. Solo alcanzó a ver el lateral del autobús muy cerca, demasiado cerca. Movió el volante hacia la derecha y el tráiler corrigió, pesado,
como si estuviera peleando contra el suelo. La caja se balanceó, la carga se sintió viva, empujando. El volante vibró con un golpe seco. «No, no, no», dijo entre dientes. Le temblaban las manos, y el dolor era un animal mordiéndolo desde adentro. Ahí fue cuando la cabeza le empezó a jugar sucio. Pensamientos cortos, terribles. Porque lo más desesperante de ese dolor es que no sabes qué está pasando. No se siente como «me lastimé», se siente como castigo, como si algo se te hubiera atorado por dentro y estuviera raspando, quemando, partiéndote. En un intento desesperado, bajó la velocidad, no suave, a jalones, soltando y apretando, porque el cuerpo no le daba para ser fino. Puso intermitentes, o eso cree, después no recuerda bien, solo recuerda el sonido del tic-tic-tic y la sensación de que la cabina se hacía pequeña, como una caja caliente. Buscó el acotamiento, lo vio, lo perdió, lo volvió a ver, como cuando miras a través de agua. Parpadeó fuerte, apretó los ojos, los abrió. Y por fin, con un movimiento torpe, logró meter el tráiler al acotamiento. Las llantas mordieron la gravilla. El tráiler tembló. La cabina se sacudió. La caja se quejó con un crujido. Gabo jaló el freno de aire con fuerza, como si eso también frenara el dolor. Y cuando el tráiler se detuvo, el mundo siguió girando. Se quedó doblado sobre el volante, respirando como si hubiera corrido kilómetros. Tenía la camiseta pegada al cuerpo, empapada. Le dolía la espalda baja, el costado, el abdomen, y el dolor bajaba, como si se le fuera a la ingle, como si le jalara hacia abajo. «¿Qué es esto? ¿Qué es esto?», susurró con una voz que no era la suya. Intentó bajarse, no pudo. Apenas soltó el cinturón, le dio otro espasmo. Se agarró del volante y gimió, ya sin vergüenza. Ahí no había nadie para hacerse el fuerte. Lo primero que pensó fue en un infarto. Lo segundo, algo se me reventó. Y lo tercero fue lo más humano. Yo no me voy a morir aquí, man. Sacó el teléfono con manos temblorosas. La pantalla le brillaba demasiado. No atinaba a desbloquear. Se le resbalaba el dedo por el sudor. Marcó a un compañero, el primero que se le vino a la mente. «Bro», dijo apenas contestaron. Estoy orillado. Me está matando algo aquí. No puedo ni». «¿Qué te pasa? ¿Dónde tú estás?» Gabo intentó decir el kilómetro, pero le dio otra arcada. Escupió al piso. Respiró. No sé, pana. Me duele aquí atrás, duro, como que me lo están arrancando». Del otro lado, el silencio de alguien que entiende que eso no es un dolorcito. «No te muevas, oye. No manejes más. Llama al 911 o a quien sea. Yo voy para allá». Gabo colgó sin despedirse, no por mala educación, porque en ese momento cada segundo era una pelea por no gritar. Lo que siguió fue una hora rara, partida en pedazos. El sonido de los camiones pasando a centímetros, moviéndole la cabina como si fuera de papel. El sol pegándole en el parabrisas, el vómito secándose en la camisa, y él ahí, doblado, temblando, pidiendo agua con la boca seca como cartón, sin haber tomado agua en 12 horas. En algún punto, escuchó sirena, o tal vez fue imaginación. En algún punto, alguien tocó la puerta, o tal vez fue sueño. Lo único claro es que cuando por fin lo atendieron, él ya no era el mismo tipo duro que salió esa mañana. En el hospital le dijeron la palabra como si fuera un trámite: cólico nefrítico, piedra en el riñón. Piedra. Gabo se rió sin ganas cuando lo oyó. ¿Una piedra? ¿Y por una piedra yo casi mato a medio mundo? El doctor le explicó lo básico: deshidratación, exceso de bebidas energéticas, demasiadas horas sin parar. La piedra bajando por un conducto estrecho, raspando, trabándose, provocando ese dolor que te dobla, que te hace vomitar, que te pone a sudar frío y te apaga la cabeza. Pero lo que el doctor no vivió
Y Gabo, sí es lo que pasa cuando eso te agarra con 40 toneladas en la espalda y un carril lleno de gente. Después, cuando volvió a la ruta semanas más tarde, ya no era el mismo. Tomaba agua aunque no tuviera sed. Paraba aunque no fuera el momento. Y cada vez que veía a alguien metiéndose otra energética como si fuera agua bendita, lo miraba como quien ve a un tipo jugando con una granada. Porque esa es la parte que muchos no entienden. En la carretera no basta con saber manejar. También hay que poder estar despierto, cuerdo y entero. Y el cuerpo, cuando decide colapsar, no pregunta si estás en un estacionamiento o si vas a 90 kilómetros por hora. Gabo lo dice sencillo, como advertencia de las que se dicen entre choferes, sin drama, pero con peso. Uno cree que el peligro siempre viene de afuera. Un asalto, un frenazo, una llanta que revienta. Pero a mí el susto más grande me lo dio mi propio cuerpo. Ese día entendí algo. Si tú no te cuidas, la carretera no te perdona. Y lo peor es que no solo te llevas tú, te puedes llevar a cualquiera. Y eso es lo que queda, no la palabra médica, no el diagnóstico bonito. Lo que queda es la idea fija, clavada. A veces el terror no está en la noche, ni en la curva, ni en la gente. A veces está en tu espalda baja, esperando el momento exacto para recordarte que no eres invencible. Prensado del patio, accidente industrial. Esto pasó en un patio de maniobras, de esos que de noche parecen otro mundo. Piso mojado, charcos que reflejan los faroles, olor a diésel pegado en la ropa y el viento colándose por los huecos de las cajas como si el metal respirara. Si tú manejas o trabajas cerca de camiones, sabes de lo que hablo. De día es puro corre-corre. De noche el patio se siente como un lugar donde cualquier descuido cobra caro. Tomás era de los que no andaban con show. Un tipo normal, curtido de ruta, de los que te miran, asienten y ya. No era el más hablador, pero tampoco antipático. De esos que, cuando te dicen, ponte vivo, tú te lo crees porque sabes que han visto cosas. Ese día llegó tarde, no por imprudente, sino por lo mismo de siempre. Retenes, un tapón, el cliente llamando cada 10 minutos como si uno volara. Llegó cansado, con los ojos secos, con la espalda quejándose. El muelle de carga estaba casi lleno, 2 filas de cajas, una al lado de la otra, como paredes de un laberinto. El tipo de seguridad estaba en su caseta, metido en su mundo. Se veía la brasa del cigarro. La gente de bodega, adentro. Afuera quedaban los choferes, los más tercos y los más expuestos, moviéndose entre fierros de 40 pies, como si eso fuera normal. Tomás se estacionó medio atravesado para acomodarse en su muelle. Se bajó con esa calma de quien ya hizo eso 1000 veces. La puerta trasera de una caja, de noche, no es cualquier cosa. Pesa, se traba, se te viene encima si está mal, te cortas y metes mal la mano. Tomás caminó hacia atrás, mirando por encima del hombro, calculando espacio. El ruido del patio lo cubría todo. Un montacargas chillando al girar, una cadena arrastrándose, el golpe seco de una tarima. En el radio se escuchaban voces picadas, cortas, como siempre en patio. «Oye, muelle 6 ya está libre». «¿Quién está en el 8? Voy pa' dentro, no me cierren». Tomás apretó el botón y habló sin apuro, como hablaba él. «Espérame un momento, estoy abriendo las puertas». No dijo «por favor» ni «gracias», porque en ese ambiente nadie habla bonito. Pero se entendía. «No te muevas, no metas reversa, dame un chance». La cosa es que al lado, en el muelle de al lado, venía otro camión echando reversa. Un novato, uno nuevo. De esos que todavía creen que el patio se maneja igual que la carretera, que si el camión pita, la gente se quita, que si las luces prenden, todo el mundo te ve. Y no, en patio nadie te ve. En patio todos están viendo otra cosa. Ese chofer venía con el cuello duro, mirando por los espejos, sudando aunque hacía fresco.
Su caja estaba un poco ladeada, como cuando no alineas bien y te da miedo corregir porque sientes que vas a pegar. Y el miedo hace eso. En vez de frenar, te acelera la mano. En vez de pensar, te pone terco. El bip, bip, bip sonaba, pero ahí suena en todos lados. Es como una alarma que se vuelve parte del ambiente. Tú la oyes, pero tu cabeza la apaga. Tomás estaba justo entre su remolque y la caja del otro, del lado oscuro, donde el farol no pega bien. Ese espacio es traicionero. Parece amplio hasta que no lo es. Y la gente lo sabe. Por eso casi nadie se mete ahí. Pero cuando estás abriendo puertas, a veces no hay de otra. Te pones de lado, jalas, empujas, te pegas al metal para que no te golpee la puerta y confías en que los demás están en lo suyo. Tomás soltó el seguro de una puerta. El metal se quejó con un chillido. La puerta se movió apenas, como si estuviera pegada. Él metió el hombro, hizo fuerza y se rió por dentro con esa amargura de, claro, hoy tenía que trabarse. Y ahí, en ese segundo tonto, el otro camión corrigió. No fue una gran maniobra, no fue un choque de carretera, fue una corrección mínima, de patio, déjame pegarme 2 pulgadas más. Pero 2 pulgadas, cuando hay un cuerpo en el medio, son la diferencia entre seguir viviendo y quedar como un papel doblado. La caja del novato se acercó como una pared que camina, lento, sin prisa. Lo peor es eso, no va rápido, va seguro. Va con el peso de toneladas, con la fuerza de un motor en reversa y la ignorancia de quien cree que todavía hay espacio. Tomás levantó la cabeza por instinto. No tuvo tiempo de gritar, ¡ey!, como uno grita cuando algo viene encima. A veces la garganta ni abre, a veces el cuerpo entiende primero que tú. Lo que cuentan los que estaban cerca es que se oyó un sonido seco, un crack que no parecía de metal. Sonó feo, como cuando rompes un palo grueso con la rodilla, pero más húmedo, y luego nada, ni gritos. ¿Y por qué no gritó? Porque cuando te prensan así, el aire se va. No es que te callas, es que te apagan. El pecho no puede expandirse, los pulmones no jalan y tu voz se queda adentro, chocando contra una caja de metal. Imagínate eso, tú queriendo hablar y lo único que sale es un soplido que nadie oye porque alrededor hay motores, montacargas, música bajita de alguna bocina, lluvia, radios. Imagínate sentir cómo el metal frío te aprieta de un lado, tu propio remolque del otro y tu cuerpo en el medio como si no valiera nada. No es una muerte rápida de película, es una cosa animal y corta, y a la vez eterna. El novato siguió echando reversa un poquito más, hasta que sintió el tope. Ese tope que él interpretó como «ya llegué al muelle». Y como el muelle estaba mal iluminado, como el patio estaba lleno de sombras, él no vio nada raro. Lo que vio fue su espejo vibrando, su caja alineada por fin, y se sintió aliviado. Hasta soltó el acelerador con cuidado, como quien dice, «ya la hice». Tomás quedó pegado, literal, la espalda contra un metal, el pecho contra el otro. El radio en su cinturón soltó un chisporroteo por la presión, como si protestara, y nadie se dio cuenta. Eso es lo que a mí todavía me da escalofríos cuando lo pienso, que no es que pasó y ya, es que pasó y el mundo siguió. La lluvia siguió cayendo, el montacargas siguió pitando. Alguien se rió adentro de bodega. Un guardia miró su celular. Y Tomás, ahí, a 2 pasos de otros, se estaba yendo sin que nadie lo viera. Dicen que pasaron minutos, no sé cuántos. A veces la gente dice 5 para no sentir culpa. A veces dicen 1 para que duela menos. La verdad es que, en un patio, el tiempo se vuelve goma. El primero que sospechó fue otro chofer que venía caminando con una linterna chiquita, de esas baratas. Vio la puerta del remolque de Tomás medio abierta, como a medias, y pensó, ¿y este no terminó? Se acercó y llamó. «Tomás, ¿tú estás ahí?»
Nada. Se asomó y la linterna pegó en el metal húmedo. Vio un guante en el piso. Luego vio algo que no quería entender. Un cuerpo que no estaba en forma de cuerpo. Un cuerpo en silencio, aplastado donde se supone que no cabe nada. Ahí sí se paró el mundo. Los gritos llegaron después. Los lama y para y no te muevas. El novato, cuando le dijeron que avanzara, avanzó. Y ahí es cuando el patio entendió. Porque cuando la caja se separó, Tomás cayó al piso como cae un saco. No dramático, pesado, sin defensa. La gente se queda con cosas raras en la cabeza. Algunos recuerdan el sonido de las botas corriendo en el charco. Otros juran que el radio de Tomás seguía encendido, haciendo estática, como si él todavía estuviera tratando de hablar. Y aquí es donde empieza lo que muchos llaman la leyenda, aunque a mí me pesa decirle leyenda porque fue real. Desde ese día, los viejos del patio no dicen «ve y abre puertas» sin más. Dicen «no te metas atrás». Y cuando alguien nuevo se baja sin chaleco o sin linterna, lo paran feo, casi como regaño de padre. Oye, compa, aquí no se juega. Porque el patio tiene sus propios fantasmas. No de sábana blanca, no. Fantasmas de errores. De cosas que pasan en silencio. De gente que confió en el pitido de reversa y en «me están viendo». Hay quienes juran que, algunas noches, cuando el patio está medio vacío y la lluvia está finita, se escucha una voz en el canal del radio, bajita, cortada, como si viniera desde adentro del metal. «Espérame, estoy abriendo puertas». Y cuando lo oyen, se les enfría la sangre. Porque esa frase se volvió un recordatorio. No importa si fue interferencia, si fue alguien jugando pesado, si fue sugestión. Lo que importa es lo que provoca, que todos, por instinto, miren hacia atrás, que nadie se quede parado entre dos cajas, que el que está en reversa frene aunque lo estén apurando. A mí me lo contaron así. Tomás no murió por mala suerte, murió por un segundo de confianza. Y si tú estás leyendo esto o lo vas a narrar en un video, quédate con esta parte, la parte que nadie quiere escuchar porque suena obvia, hasta que te pasa. En patio, el pitido no te salva, las luces no te salvan, la experiencia te ayuda, sí, pero el cansancio te traiciona y el error de otro no lo controlas. Si tienes que bajar, baja con linterna. Si tienes que abrir puertas, no lo hagas pegado al muelle vecino. Si estás maniobrando, no te dé vergüenza parar y bajarte a mirar. Y si alguien te dice, espérame, espérate aunque te estén presionando, aunque el supervisor esté con cara de pocos amigos, porque el muelle va a seguir ahí mañana. Pero tú, si te prensan, no. Eso es lo que dejó Tomás, no una historia de miedo para asustar por asustar. Dejó una advertencia que se repite en voz baja entre camiones, como se repiten las cosas que duelen de verdad. En el patio, lo más peligroso no es el asalto ni la carretera, es creer que nadie se va a equivocar, justo cuando tú estás en el lugar peor. Cortocircuito, la ratonera. A Paco le pasó una noche de esas que parecen normales. Ruta larga, tráiler cargado y la carretera tragándose la luz del mundo. Iba con música bajita, para no dormirse, y con esa costumbre de mirar el espejo cada cierto tiempo, como si los espejos pudieran prevenir la mala suerte. No llovía, no había neblina. El asfalto se veía negro, limpio. Los postes aparecían y se iban como metrónomos. Todo bien, hasta que le llegó un olor. No era humo de diésel, no era freno, era ese olor raro, como de juguete quemado, como cuando se te derrite un cargador barato. Paco frunció la nariz, bajó un poquito la música y soltó la frase que suena más inocente del mundo. ¿Y qué es lo que huele así? Primero pensó en la comida. Capaz se me olvidó algo ahí atrás. Luego pensó en el motor. No, eso huele diferente. Y en el fondo, sin querer, se acordó de un mecánico que le dijo una vez:
Cuando huela a plástico, párate, compa, porque el plástico no se quema solito. Paco miró el tablero. Todo marcaba normal. Temperatura bien, aire bien, luces bien, hasta que el olor se puso más pesado, como si alguien le hubiera acercado la cara a una bolsa negra caliente. Y entonces lo vio. Un hilito de humo, finito, saliendo por debajo del tablero, como si la cabina estuviera respirando mal. No me jodas, murmuró, ya con el pecho apretado. Metió mano por instinto, como buscando de dónde venía, y el humo le contestó con más humo. No era imaginación, era real. El humo subía por las ranuras, se pegaba a los botones, se colaba por el volante y se le metía por la garganta con un sabor amargo. Paco encendió las intermitentes. Buscó dónde orillarse. Pero esa parte de la carretera era el típico tramo traicionero. Cuneta, guardarraíl y un hombro que parece amplio hasta que te acercas y descubres que es nada. Justo cuando se estaba moviendo al lado derecho, escuchó un tac seco, como un chisporroteo. Y de inmediato, una luz azul, corta, eléctrica, salió como un latigazo desde la zona de fusibles. Una llama azul. No una llamarada bonita de película. No. Una llamita fea, como de soplete pequeño, pegada a cables y plástico. Como si la electricidad se hubiera cansado y dijera, pues ahora prendo fuego y ya. Paco se quedó helado un segundo. Ese segundo tonto que todos tenemos cuando la mente no entiende lo que está viendo. No, dijo, y ahí sí se le salió el temblor en la voz. El humo se puso negro en cuestión de nada. Negro, espeso, de esos que te hacen lagrimear sin pedir permiso. Le picaron los ojos, la nariz, y le empezó un ardor en la garganta como si se hubiera tragado ceniza. Trató de bajar la ventana para sacar la cabeza y respirar aire limpio. El botón hizo clic. La ventana no se movió. ¿En serio?, dijo, como si el camión lo estuviera vacilando. Probó la otra ventana. Nada. Ahí le dio la primera punzada de pánico de verdad. Porque una cosa es que se prenda algo, y otra es que te quedes sin la salida más fácil. Paco intentó abrir la puerta. Jaló la manija. No abrió. Volvió a jalar, con fuerza. Nada. Fue automático. Miró el seguro. Lo movió. Se subió. Se bajó. Se quedó trabado. Y de repente escuchó ese sonido que no se olvida. El clac de los seguros eléctricos activándose solos, como si alguien desde afuera le hubiera dado al botón. No. ¿Qué es esto?, dijo ya más alto, mirando alrededor como buscando a quién reclamarle. El sistema eléctrico empezó a fallar en cadena. Las luces del tablero parpadearon. La radio se apagó y prendió como si se estuviera ahogando. Los limpiaparabrisas dieron un tirón solos, sin que nadie los tocara. Y el humo ya no era un problemita, era una nube adentro. Paco tosió y sintió que la tos le raspaba por dentro. Le ardían los ojos, y en segundos el mundo se volvió borroso, como si se le estuviera empañando la vida. A 80 kilómetros por hora, encerrado, con fuego creciendo a la altura de las piernas. Lo primero que intentó fue lo lógico: apagar el camión, quitar corriente, cortar el problema. Metió mano temblando a la llave, bajó un cambio, pisó el freno suave, porque con un tráiler cargado tú no juegas con el freno como si fuera un carro pequeño. Giró la llave. Y ahí pasó algo que lo terminó de descomponer. El motor no se apagó como debía. Hizo un amago, como que sí, como que no, y siguió. Una sensación horrible, como tener una bestia andando que ya no te obedece mientras tú te estás asfixiando. «¡Apágate! ¡Apágate!», le gritó al volante. Sí, al volante, porque cuando estás solo y la cabina se vuelve una trampa, le hablas a lo que sea. El fuego ya estaba mordiendo el plástico. Se escuchaba un crujidito, como cuando quemas un empaque y se encoge. Y el humo se metía más,
empujado por la ventilación, por las rendijas, por todo lo que normalmente te parece bien diseñado hasta que quieres que sea hermético. Paco agarró la camisa y se la puso en la nariz. Mal truco, pero era lo único. Con una mano en el volante y la otra tratando de no perder el sentido, buscaba desesperado un espacio para orillarse. La carretera, en ese punto, era una línea larga sin alma. De vez en cuando pasaba un carro y se iba. Y tú piensas, párate, ayúdame. Pero nadie sabe lo que pasa dentro de una cabina. Desde afuera, un tráiler es un tráiler. No se ve el infierno que va por dentro. Y ahí vino lo peor. El humo le bajó la visión. No, un poquito. Número. Le dio como un velo. Las luces de los carros se volvieron manchas. Los reflejos en el retrovisor eran fantasmas. Y el fuego, abajo, hacía que el aire se moviera caliente, como si la cabina estuviera hirviendo. Paco sintió que las piernas le ardían. No era solo calor. Era como si la llama estuviera alcanzando algún plástico que gotea y quema pegado. Ese dolor que nos quita sacudiendo la pierna. Un dolor de «te estás quemando en serio». Gritó una mala palabra. Luego otra. Luego se quedó sin aire para seguir. Buscó el extintor. El extintor siempre está en algún lado. El problema es que cuando el humo te ciega y el fuego te está comiendo el tablero, en algún lado se vuelve un chiste cruel. Palpó a ciegas detrás del asiento. Nada. Se agachó un poco, sintiendo el calor, y metió la mano por donde recordaba. Encontró la correa. Jaló. El extintor salió rodando, chocó con algo y casi se le cae. Lo agarró como si fuera un salvavidas. Pero el fuego estaba metido donde menos accesible es, en la caja de fusibles y detrás del tablero. Y ahí, aunque dispares el extintor, el cableado puede seguir alimentando la cosa. No es un fuego normal, es un bicho eléctrico que se despierta donde tú no llegas. Aún así, le apuntó y apretó. El polvo blanco salió con fuerza, le cubrió las manos, le manchó la camisa, y por un segundo pareció que el fuego se apagaba. Por un segundo. Luego volvió, más arriba, como si se hubiera ofendido. Y ese segundo de esperanza fue peor, porque te hace sentir que estabas cerca y te lo quita. Paco empezó a golpear el vidrio con el puño, como si eso fuera a desbloquear algo. Lo golpeó con rabia, con desesperación. Y nada. Esos vidrios no se rompen fácil. No están hechos para romperse. Están hechos para aguantar. Están hechos para volverse una pared. «¡Ábrete! ¡Ábrete!», gritó, ya ronco. Se le fue la mirada al retrovisor y vio su cara. Ojos rojos, lágrimas, la piel sudada y una sombra negra de humo en la frente. Se vio como alguien que ya estaba perdiendo. Y eso le metió un miedo frío en el estómago. Un miedo que no se parece a «me van a asaltar», sino a «me voy a morir aquí adentro». En el intento de mantener el control, Paco hizo lo que hacen muchos choferes en emergencia. Buscar un punto de salida, una rampa, un espacio abierto, lo que sea. Vio un tramo donde el hombro se ensanchaba un poco. Hizo fuerza con el volante. El tráiler se movió lento hacia el lado. Las intermitentes seguían prendidas, parpadeando como una alarma muda. Frenó suave, más suave. El camión se resistía, como si el peso quisiera empujarlo hacia adelante, aunque él ya no quisiera. Cuando por fin logró parar, el fuego ya estaba lamiendo el borde del tablero. Y el humo era una pared. Paco ya no veía el frente. Ya no veía nada. Ahí el cuerpo empieza a hacer cosas raras. Te mareas, se te duerme la lengua, sientes como si el aire fuera agua, y te entra la idea oscura. Me voy a dormir. Y ya. Pero Paco se agarró de una sola cosa: salir. Como no podía abrir puertas ni bajar ventanas, se fue al plan animal: patear, reventar, arrancar lo que sea. Se quitó el cinturón con torpeza. Se movió hacia la puerta del copiloto, porque a veces una falla no afecta igual a ambos lados. A veces. Jaló la manija.
Nada. Maldita sea. Pegó el hombro, empujó, volvió a jalar. Nada. Entonces recordó algo que a uno se le olvida hasta que lo necesita. Muchas cabinas tienen un seguro manual oculto, un mecanismo de emergencia, una palanquita, un cable. No siempre está a la vista. Tanteó como ciego por la zona de la puerta, buscando cualquier cosa diferente. Un hueco, una pieza floja, algo que no sea plástico liso. Los dedos se le pegaban de sudor, le temblaban, se le resbalaban. ¿Y lo encontró? Una pestañita dura, un seguro manual. No era grande, no era obvio, era una pieza sencilla, como si el camión dijera, sí, hay salida, pero si sabes dónde. Paco la jaló con todas sus fuerzas. Escuchó el clac más hermoso de su vida. Volvió a tirar de la manija. La puerta se abrió un poquito. Entró aire de afuera, frío, limpio, bendito. Y con ese aire, Paco recuperó el mundo por un segundo. Tosió, pero tosió con aire nuevo. Empujó la puerta con la pierna y se tiró hacia afuera como pudo, cayendo de rodillas en el hombro de la carretera. Se raspó las manos, se golpeó el codo, pero ni lo sintió. No importaba. Atrás de él, la cabina ya era una boca negra echando humo. Se alejó tambaleándose, con los ojos llorosos y la cara llena de polvo del extintor. Se volteó y vio su camión, el mismo que lo había llevado miles de kilómetros, convertido en una antorcha. En ese punto, el miedo cambia. Ya no es me muero, es esto va a explotar, esto va a agarrar el tanque, esto se va a llevar a alguien más. Paco caminó más lejos, hasta ponerse detrás del guardarraíl. Sacó el celular con manos temblorosas. Marcó como pudo. No sabía ni a quién primero. Emergencia, la empresa, un compañero. Y mientras esperaba señal, se quedó mirando el fuego como se mira una traición. Después, cuando todo pasó y él estaba vivo, con las cejas chamuscadas y el pecho todavía ardiéndole por dentro, lo dijo claro, sin adornos, como lo diría un chofer. Uno cree que lo peligroso es lo de afuera, pero a veces lo que te mata está ahí mismo, escondido en los cables. Y desde esa noche, cada vez que alguien le dice, huele raro, pero dale, llegamos, Paco se pone serio. Ya no se ríe, ya no minimiza. Porque él aprendió que el humo no avisa dos veces. Que un cortocircuito no te da tiempo de pensar bonito. Y que en carretera el error más caro es ese, ignorar una señal chiquita por querer avanzar. Si alguna vez te huele a plástico quemado en la cabina, no inventes, no lo dejes para después. Oríllate donde puedas, apaga, revisa, pide ayuda. Porque cuando el fuego es eléctrico, no es un susto, es una ratonera. Linchamiento, culpable o no. Esta historia la escuché primero como leyenda de carretera. Los choferes la cuentan bajito, como si nombrarla la llamara. Ten cuidado con tal tramo. Si te pasa algo ahí, no es la policía la que decide. Y uno, la verdad, piensa que exageran. Hasta que empiezas a unir piezas, un pueblo sin señal, una patrulla que no se mete, y un error, un segundo que te pone el nombre de culpable, aunque no hayas querido. Javier era trailero, de los que manejan con la espalda cansada y la mente ocupada en llegar. Llevaba horas de camino, ya con esa sensación fea de ojos arenosos, el cuerpo tieso y la cabeza medio ida por el ruido constante del motor. Traía carga, iba a entregar temprano y había decidido pasar por un pueblo rural para recortar tiempo, según él. No más cruzo y ya, pensó. Atardecer, sol bajando, luz naranja que te engaña porque parece tranquila, pero también te deja ciego por momentos. Entró despacio al poblado. Casas bajas, colmados cerrando, niños corriendo con una pelota, dos perros flacos rascándose en la esquina. Se notaba que todos se conocían. Javier lo sintió en la nuca, miradas rápidas,
curiosidad, desconfianza. No era su zona, no era de ahí. En la salida del pueblo hay una curva corta, de esas que no parecen peligrosas hasta que lo son. Hay un cruce sin semáforo, con un letrero viejo medio doblado. Javier venía con su carril, su velocidad prudente, cuando la moto salió de la nada. No es que apareciera mágicamente, fue más bien esa combinación terrible. Un vehículo pequeño, un punto ciego, el reflejo del sol pegando en el parabrisas y la certeza de que un camión no frena como un carro. Javier alcanzó a ver el casco, el cuerpo inclinado, la moto atravesándose como si quisiera ganarle al destino. El golpe no fue de película, fue seco, un pum que te atraviesa el pecho. Después, el silencio raro, como si por un segundo el mundo se quedara sin sonido. Javier apretó el volante con las manos temblando. Se orilló como pudo, se bajó sin sentir las piernas. Fue un accidente. Se me metió, repetía, pero nadie estaba escuchando todavía. Javier caminó rápido, casi tropezándose. Vio la moto tirada, el muchacho en el suelo. Hubo sangre, sí, pero lo que más le marcó no fue eso. Fue la quietud, esa inmovilidad que te hace entender todo sin que nadie te lo explique. Le temblaban los dedos cuando sacó el celular. Marcó al 911. Le costaba hablar. Fue un accidente. Por favor, manden una ambulancia, decía, y su propia voz le sonaba ajena. Pero el pueblo ya se estaba moviendo, no porque alguien avisara oficialmente. En los pueblos la noticia corre como fuego en rastrojo. Un grito, un llanto, una puerta que se abre y de pronto hay gente saliendo de todas partes. Primero llegan dos señoras, luego un hombre en bicicleta, luego otro con una gorra, y ya cuando te das cuenta hay 20, 30, 40. Uno se agachó junto al cuerpo. Otro miró la placa de la moto. Alguien dijo un nombre, y ahí se rompió algo. «Es el hijo de don Toño», se oyó, y fue como echar gasolina a una fogata. Javier intentó explicar. Levantó las manos, enseñó el celular, como si el teléfono fuera un escudo. «Yo llamé. Ya viene ayuda. Fue un accidente. Se me atravesó». Pero una frase no compite con el dolor de una madre cuando empieza a gritar. El primer empujón llegó rápido. No fue la turba completa, fue un solo tipo, con la cara roja y el cuello tenso. «Lo mataste, cabrón». Luego otro le dio un golpe en el hombro. Después alguien le arrebató el celular. Javier sintió cómo se le vaciaba el estómago. Miró alrededor buscando una patrulla, un uniforme, algo que le recordara que aún existía un orden. Nada. Corrió hacia la cabina. Subió de un salto, cerró seguros, respiró fuerte, tragando aire sucio. «Calma, Javier, calma. Ya viene la ambulancia, ya viene la policía». Se lo decía como se lo dices a un niño, pero la verdad es que el miedo no escucha. Afuera, los gritos subieron de tono. Ya no eran preguntas ni insultos sueltos, eran órdenes. «Atrápenlo. No lo dejen ir. Que pague. Aquí no se escapan». Una piedra golpeó el costado del camión. Otra pegó en el vidrio. Javier se agachó instintivamente, como si eso lo hiciera invisible. Su respiración se volvió corta. Le sudaban las palmas. Pensó en su familia, pensó en su mamá. Pensó, por un segundo absurdo, en la carga, la entrega, la empresa. Y se dio cuenta de lo ridículo que era, y eso lo asustó más. El vidrio del lado del copiloto estalló con un sonido que no se olvida. Se metieron manos. Alguien intentó jalar la manija. Javier gritó: «¡Espérense! ¡Ya viene la ayuda!». Pero ese «ya viene» en lugares así suena a mentira. Suena a «ya no nos importa». Abrieron la puerta a fuerza. Lo agarraron del brazo, de la camisa, del cuello. Javier sintió el golpe de aire fresco en la cara. Y luego el primer puñetazo bien puesto. No fue un castigo calculado, era rabia sin dueño.
Le ardió la mejilla, le zumbó el oído, le supo a metal la boca. Cayó al suelo, intentó cubrirse, escuchó pasos, escuchó insultos, escuchó el llanto lejos, como si viniera desde otro mundo. Alguien dijo, no lo mates todavía, como si estuvieran organizando algo. Esa frase, esa calma súbita en medio del caos, fue lo más terrorífico, la idea de que ya tenían un plan. Lo levantaron entre varios, lo arrastraron hacia una calle lateral donde había un poste de luz. Javier iba tropezándose, con los pies sin control, la cara pegajosa de sudor y polvo. Quiso hablar y solo le salió un gemido. En un momento vio una patrulla. Sí, estaba a unos metros, con 2 policías parados. Uno tenía la mano en la cintura, el otro miraba al suelo. No avanzaban, no intervenían. No era porque no quisieran hacer justicia, era porque eran 2 contra demasiados. Y en esos lugares, ser policía también puede ser sentencia de muerte si te metes donde no te debes meter. Javier los miró como se mira a un salvavidas lejos, en un mar bravo. Uno de los policías hizo una seña mínima con la cabeza, como diciendo, no puedo. Javier entendió, y se sintió solo de verdad. Lo amarraron al poste con una cuerda vieja. Apretaron nudos rápido, manos acostumbradas a atar cosas, costales, animales, lo que sea. Javier quedó con los brazos entumecidos, la espalda pegada al poste, la garganta seca, tragando saliva que no llegaba. Y entonces apareció el olor. Gasolina. Ese olor te toma el cerebro y te lo despierta de golpe. Javier empezó a forcejear con una fuerza desesperada, como un animal acorralado. Escuchó como alguien destapaba un galón. Escuchó la risa nerviosa de otro. Sintió el líquido frío salpicándole la pierna, el pecho, la camisa. No, 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 por favor, fue un accidente, gritaba, ya sin voz. La gente alrededor no era un solo monstruo, eran caras distintas, unos llorando, otros con odio puro, otros mirando como si estuvieran en trance. Había un muchacho joven que parecía dudoso, mirando a los lados, con la mandíbula apretada, como si no quisiera estar ahí pero tampoco pudiera salirse. Había señoras rezando. Había hombres con palos, como guardias de una cárcel improvisada. Javier vio su camión a pocos metros, también rociado. La gasolina brillaba en el metal con la luz del atardecer. La cabina, que minutos antes era su refugio, ahora era parte de la sentencia. Y aquí viene lo que siempre cambia según quien la cuente. Algunos dicen que alguien sacó un encendedor, otros dicen que fue un cerillo, otros dicen que uno gritó, ¡préndelo!, y otro respondió, ¡espérate! Lo que sí es real, y Javier lo juró, después es que escuchó una sirena. No una sirena cercana, una sirena que se estaba acercando a toda velocidad, rebotando contra las paredes del pueblo. Ese sonido partió el momento en 2. La turba dudó. Hubo un segundo de silencio, como si todos recordaran de golpe que también hay consecuencias. Llegó una patrulla más y atrás una ambulancia. Esta vez sí bajaron más policías, con gritos firmes, empujando, separando. No fue heroico, fue caótico, fue tenso, pero fue suficiente para que el fuego no se encendiera. A Javier lo soltaron a jalones, todavía amarrado a medias, como si no supieran qué hacer con él. Lo aventaron al suelo. Los policías lo levantaron y lo metieron rápido a la patrulla, no como protegido, sino como sáquenlo de aquí ya. Mientras se lo llevaban, Javier alcanzó a ver el cuerpo del motociclista cubierto con una sábana. Vio a una mujer abrazada a otra, gritando hasta quedarse sin aire. Vio a un hombre con la cara rota de tristeza. Y por primera vez, más allá del miedo, sintió culpa. No culpa de querer matar, sino de estar vivo en el lugar equivocado. A Javier lo procesaron. Hubo investigación. Hubo declaraciones. Algunos dijeron que el motociclista iba rápido. Otros juraron que fue culpa del camión. La verdad se volvió una estira y afloja de versiones, como siempre. Culpable o no, dejó de ser una pregunta legal
y se volvió una pregunta de supervivencia. Lo que me dijo Javier, tiempo después, fue esto. Mira, yo entiendo el dolor, lo entiendo, pero te juro que en ese poste yo no veía personas, veía una cosa grande, una masa. Y lo peor es que, si la sirena tarda 2 minutos más, yo no estaría aquí contándolo. Yo aprendí que en carretera no solo te matan los baches o los frenos, también te mata la gente cuando pierde la cabeza. Y por eso esta historia se cuenta como advertencia. Porque hay errores que se pagan con cárcel, sí, pero hay lugares donde el juicio dura 5 segundos y la sentencia se decide a gritos. Y porque si alguna vez te pasa algo así, un accidente, una confusión, un choque, lo primero que tienes que entender es que no siempre vas a tener tiempo de explicarte. En algunos pueblos, cuando la rabia prende, la verdad no importa. Importa encontrar a alguien a quien culpar. Y si te toca ser ese alguien, que Dios te agarre confesado.